Bueno, ahora sí, buenas tardes. Ya no espero que no esté ingresando. Oh, sí, sí, ingresando gente. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien hoy? Sí, profesor. Buenas tardes, sí, profe, lo escuché muy bien. Sí, se que escucha. podemos tener una clase normal, teniendo en cuenta que hay alerta meteorológico, hay mucho viento, no sé dónde están ustedes. Yo estoy en Roca y parece que la situación climatológica está muy complicada. Acá en mi pueblo está buena la charla. ¿Cómo? Acá en mi pueblo está re fuerte el viento. Sí, por eso. Entonces, tratemos de ser concretos hoy porque parece que a la noche se van a poner más complicadas las ráfagas y todo, y no me gustaría que se corte, teniendo en cuenta, además, que la clase que viene tienen parcial. ¿Lo tienen presente eso? Sí, eso quería preguntar. Sí, profe. Creo que una persona dijo sí sobre eso, le quería preguntar y después apareció como eco, o fueron muchos que dijeron que querían preguntar sobre lo mismo. Muchos. Bueno, Mucho eco fue. vamos a hacer una cosa, porque yo no quiero distraerme con algunas cuestiones porque me interesa que hablemos dos temas hoy y después vamos a dejar un rato para que me hagan todas las preguntas que tienen que ver con el examen y les voy a contar lo siguiente, tal vez para bajar un poco las ansiedades. El examen, la clase que viene, va a ser de 7:30, a partir de las 7:30 de la tarde, porque de 6 a 7 vamos a hacer una última clase de consulta. ¿Está bien? Con lo cual, ustedes ya van a tener todo estudiado, van a tener tal vez dudas muy concretas, va a ser sumamente ágil. A las 7 cortamos y ustedes a las 7:30 empiezan el examen. ¿Está bien? Perfecto, profe. Tal vez con Sí. eso bajo ansiedades en este momento y podemos ir a los dos temas importantes que yo quería tratar hoy, que quería que los hablemos, más allá que ustedes nos leyeron y algo también estuvimos viendo. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les dije que hoy íbamos a empezar y yo les iba a hacer una pregunta? Sobre dos cuestiones. La primera pregunta era, ¿por qué comete delitos la gente? Y la segunda pregunta tenía que ver con los métodos alternativos de conflicto. ¿Recuerdan esto? Sí. Sí. Tal como les dije la otra vez, y todo esto ya lo leyeron, yo les pregunto a ustedes, ¿quién me puede decir por qué cometen delitos las personas? La había reformulado la pregunta, profe. Había dicho si, no sé cuán políticamente correcta había sido, básicamente si delincuente se hace o se nace. Sí, Exactamente. Profesora, respondemos la pregunta ahora. ¿Quién quiere empezar? No va a ser por escrito, ¿eh? No sé quién me está hablando, no me doy cuenta. ¿Eduardo Sade puede ser? No. No, yo, aspirante agente Bucci. Perfecto. Bucci, a ver, contame. Algunas de las personas de las que deleitan son por algunas faltas que tienen, como por ejemplo la falta de educación o por falta de los padres, y también por la deficiente integración nacional, ¿Qué sería la deficiente integración nacional? que no está integrado a la vida social, o sea que no se reintegró o no se integra todavía. Ok, muchas gracias, Agustín. ¿Alguien me puede decir algo más, algo distinto, completar lo que dijo él? Yo, Permiso. Aspirante agente Joana Rodríguez. Sí, sí, Joana, te escucho. Yo que puse, el delincuente para mí se hace como por la forma de vida desde niño hasta adulto, crecen con malas enseñanzas, tanto en el plano familiar, muchos que no reciben educación viven bajo un manto de pobreza, la mala junta y muchísimos otros factores sociales denigrantes y discriminantes que hacen a una persona volverse delincuente. Y el famoso que nace, que la gente confunde y dice, no, ese ya nació siendo malo, para mí es una persona que nace con alguna patología y bueno, a los dos hay que darle sus debidos tratamientos de distintas maneras, ¿no? Porque uno creció en la delincuencia y el otro nació pero mal. O sea, Okay. no es un delincuente de nacimiento. Perfecto. Muchas gracias, Joana. ¿Quién más quiere decir algo? yo aspirante a Martín. Sí, Martín, buenas tardes. Te escucho. Buenas tardes, profe. Yo tengo puntos clave, bueno, no sé si puntos clave sería, pero para mí el delincuente se hace por factores familiares, factores escolares, factores ambientales, miedo de comunicación o factores genéticos. Por eso la persona hace los delitos que comete. ¿A qué te referís con factores genéticos, Martín? Que puede salir, digamos, la familia puede tener, los padres pueden tener la infancia que tuvieron y al criarlo, él ve, digamos, lo que su padre hace o sigue haciendo, digamos. Sería como, Eso no sería genético, sería más una claro, cuestión así como aprendida. claro, algo así, yo lo puse como genético, digamos. A ver, voy a hacer esta pregunta. Pregunté esto de a qué se refería Martín cuando hacía referencia a factores genéticos, porque ¿hay alguien que me pueda decir si en algún momento se pensó que determinadas cuestiones genéticas o incluso físicas eran propicias para que una persona sea delincuente? Sí, profe, está utilizado. Sí, profesora, según Lambroso dice que hay ciertas características biológicas, psicológicas, intelectuales que hacen a una persona delinquir. Muchas gracias, muy bien. No sé quién contestó. ¿Nahuel Ruiz puede ser? No. Darío. Darío. Aspirante Darío Quintero. Muchas gracias, Darío. Muy bien, a ver. ¿Qué quiero decir con esto? La Pero criminología... yo tengo una contradicción con lo que dice el Lambroso igual. Porque, Yo tengo un montón de contradicciones con lo que dice Lombroso, ¿eh? Un montón. Pero a ver, te escucho, Darío. claro, porque no sé si usted vio la película Ciudad de Dios. Sí. O sea, la película Ciudad de Dios muestra la vida como delincuencial de las personas.
y hay dos chicos, uno de clase alta y uno de clase baja. Y creo que el de clase baja era más propicia a delinquir, y no delinquió, sino se dedicó a la fotografía, y el de clase alta se dedicó a delinquir, a robar y a drogarse, siendo de clase alta y teniendo el estudio que tenía. Exactamente. Es un Así que poco... no creo que sea muy A ver, vamos a empezar a hacer algunas biológico, distinciones. psicológico, sino creo que es la sociedad también. Gracias, Darío. Vamos a empezar a hacer algunas distinciones. Cuando yo les pregunté a ustedes el otro día si en realidad la frase popular dice si chorro se nace o se hace, eso es lo que se escucha frecuentemente. Nosotros lo pusimos un poco más lindo. Esto es así porque la criminología es es una ciencia que estudia... Esperen que me están... Estamos todos de acuerdo que la criminología es la ciencia que estudia qué lleva a las personas a cometer delitos. Y a lo largo de la historia han existido distintas teorías de esto, que fueron teniendo en cuenta las realidades de esos momentos. Es cierto, como dijo un compañero, quiero aclararles esto, a mí me interesa que ustedes sepan quién es Lombroso, pero no me interesa que sepan toda la teoría de Lombroso. Me interesa que hubo una persona que una vez determinó tal cosa y que puedan tener alguna opinión crítica. Con lo cual, las preguntas que yo voy a hacer en estos términos en el examen van a ser muy concretas, nada muy profundo. ¿Por qué es importante la criminología? Porque si yo puedo determinar qué es lo que llevó a esa persona a cometer un delito, puedo atacar la causa. Entonces, como Estado, puedo determinar políticas de prevención del delito y, a su vez, puedo, al momento de imponer una pena, que ya dijimos que la finalidad de la pena era la reinserción, puedo establecer qué tipo de tratamiento le puedo dar a esa persona. Porque como todos dicen y están de acuerdo, cuando podemos decir que la persona se convirtió en delincuente como consecuencia de un montón de factores familiares, sociales, económicos, educacionales, etcétera, 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 nosotros desde esa base llegamos a un tratamiento porque compensamos estas cuestiones para que se pueda reinsertar en la sociedad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Fíjense Sí. que yo acabo de dar un montón de información, pero estos son todos conceptos que ustedes ya manejan. ¿Se acuerdan cuando yo les vengo diciendo, vayan tranquilos porque están recibiendo mucha información? Entonces, todo lo que yo acabo de decir son conceptos que ustedes ya tienen claros. Ahora bien, como yo les expliqué, la criminología estudia los motivos que llevan a las personas a delinquir. Y es verdad, una vez hubo un señor que se llamaba Lombroso, representante del positivismo criminológico. ¿Qué representaba el positivismo criminológico? Necesitaban encontrar factores objetivos que puedan determinar la delincuencia. ¿Se entendió este concepto? ¿Quieren que lo repita? Factores objetivos. ¿Por qué? Este positivismo está relacionado con lo experimental, lo comprobable, y no tiene absolutamente nada que ver, se distancia de cuestiones por ahí más filosóficas, con tinte religioso, que por ejemplo, cuando hablo de que se aleja de posturas con tinte religioso, ¿a qué me refiero? Para la religión, por ejemplo, católica, apostólica y romana, que rige gran parte de la cultura de los pensadores modernos, el hombre es por sí mismo bueno. No hay maldad, digamos. Entonces, no sería compatible que exista una característica objetiva que haga que una persona cometa un delito y por ende sea mala. Por eso les digo que el positivismo criminológico va solamente a lo experimental. ¿Qué hacen? Lo voy a decir groseramente. Juntan 10 delincuentes y dicen, bueno, a ver, ¿qué tienen en común todos estos delincuentes? Lo que hizo Lombroso, como ustedes lo escucharon, lo mencionaron, es que encontró en la fisonomía de las personas lo que él entendía que era la característica, la marca que iba a hacer que esa persona sea delincuente. Decía que había una tendencia malvada innata en la estructura física y psíquica. ¿Se entiende lo que digo? O sea, lo que decía Lombroso es que uno no podía escapar a su realidad, porque si nacía con determinada característica física o psíquica, iba a ser delincuente. A ver, esto claramente, si nosotros lo pensamos hoy en día, ninguno de ustedes, pensando la situación, me va a decir que es posible. Nadie va a decir, todas las personas que tengan labio leporino tienen una tendencia a ser delincuentes. Y esto que yo ahora digo, y que suena hasta insólito, ridículo y discriminatorio, esto fue una postura muy fuerte durante mucho tiempo. Entiendo que todos han leído lo que ha dicho Lombroso, que hablaba de características que tenían que ver con la altura, algunas características óseas, el tema del labio leporino, hablaba de taras desde el punto de vista psíquico. ¿Lo leyeron eso? ¿Qué les pareció cuando leyeron la postura de Lombroso? Totalmente de desacuerdo. ¿No les pareció cuando lo leían que era como una cosa insólita? ¿Que nadie podría pensar eso hoy en día? Claro, como lo que antes se tenía como portación de cara, que decían. Bueno, a ver, vamos a eso voy. Si bien, cuando nosotros leemos Lombroso,
no podemos pensar que esto puede ser aplicable hoy en día, y nos horrorizamos cuando un lombroso dice, porque tenés labio leporino, tenés una tendencia natural, genética, de la cual no puedes escapar al mal. También es cierto, voy a ser muy discriminatoria con lo que voy a decir, que esto que dicen de portación de cara, la portación de cara es el pibe chorro. ¿Qué características tiene el pibe chorro? Algunos lo clasifican por cómo se visten. La vestimenta. Altas llantas, El hablar también, puede ser. el hablar, La gorrita. Los piercing. El barrio en el que viven también. La forma de caminar. el barrio ya sería alguna cuestión ambiental. Hablemos de características físicas. La forma en que se viste también. La forma en que se visten, el color de piel. Yo les voy a contar una cosa. Yo, durante muchos años, di clases capacitando a los maestros que dan clases en contextos de encierro, o sea, en la cárcel. La visera también, profe. La visera. gorra. Exactamente. Yo empezaba mis clases diciendo que la cárcel está llena de hombres, jóvenes, pobres, negros, con altas llantas, con un parlante gigante, con visera, tatuado. ¿Qué más? Con piercing, profe. El habla. La forma de hablar. Che, voló. Ahora, claramente, acabo de decir cosas terriblemente discriminatorias, terriblemente sectarias. Ahora bien, cuando decimos que... Eso es hacer reduccionismo de la persona, profe. Sí, por supuesto, es una barbaridad. Ahora bien, cuando uno de ustedes elegantemente dijo portación de cara, les puedo asegurar que no se refería, por ejemplo, y lo nombro porque es lo primero que veo, a Damián Cruzado, que lo estoy viendo ahí, que está prolijito, tiene el pelo cortado prolijamente, está con auriculares, no se le ven tatuajes, tiene una camisa blanca impecable, toda abrochada. Cuando hablamos de portación de cara, ¿hablamos de eso? No. Hablamos de todo lo otro. Ahora bien, en el 2022, ¿qué diferencia hay entre el labio leporino del hombroso y las altas llantas del pibe chorro? Ninguna. Es todo lo mismo. Se agravó más, creo. Podríamos decirlo, pero se entiende. A ver, sí. Esto pasa actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos. No, en Estados Unidos no. Sí. Bueno, sí, yo Sí. voy con respecto a las personas de color. Sí. La policía. ¿Qué quise decir? Perdóname, no quise decir que no pasa en Estados Unidos. Quiero decir que pasa acá. Sí. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, miren qué loco que cuando hablamos del hombroso, que hablaba de labio leporino, determinada estatura, más o menos color de piel, determinadas características de las orejas, cuando lo leemos decimos, qué locura. Pero si cambiamos el labio leporino por la alta llanta, las orejas no sé cómo por el parlante, ¿no es lo mismo? Sí. Disculpe, profesora, ¿puedo opinar algo? Sí, no sé quién está hablando. Aspirante Darío Quintero. Yo creo que Sí, en la Darío. sociedad actual, ahora en Argentina, nacer en una villa ya te consideran delincuente. El Exactamente. simple hecho de nacer en una villa. Ujú. Sí, yo pienso lo mismo. A ver, ¿qué quiero decir? Pasemos esto. Claramente no estamos de acuerdo con lo que opina Lombroso. Claramente creemos y sostenemos que el delincuente termina siendo delincuente por una multiplicidad de factores, que ni siquiera tienen que ver con las posibilidades o los recursos que esa persona ha tenido a lo largo de su vida. ¿Y a qué me refiero? A esto que decían de la película La Ciudad de Dios. El que, visto rapidito, digamos, venía de la favela y tenía todos los números para ser un delincuente, acomodó su vida. Y el que tenía todo para tener una gran vida, terminó de otra manera. ¿Qué significa esto? O No lo hay- llevamos, sino acá, lo podemos llevar también, sino acá a Argentina, en el caso ese de Patagonia, del pibe que mató a los compañeros. O sea, siendo hijo de un prefecto, los mismos compañeros lo llevaron a cometer el delito que cometió. O sea, de matarlo, porque lo hostigaron tanto, le hicieron bullying, lo humillaron tanto que llegó un momento en el que la persona se cansó y buscó la salida más fácil para él. A ver, yo desconozco los motivos que llevaron a esa persona a cometer esos delitos. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que esa persona en ese momento era menor de edad, con lo cual vamos como por otro carril. A ver, ¿qué quiero decir? No me parece el ejemplo más aplicable a esto. Más allá de que yo pienso que el delito nunca es la respuesta a nada. ¿Se entiende? Sí. Profesora, Sí. aspirante González Araceli, pero uno va por la calle y ve a una persona, por ejemplo, en este caso, con alta llanta, la Y gorrita. lo que se decimos aleja es me cruzo de vereda. Porque uno mismo se cruza de calle para que no lo robe y capaz que no es una persona que es un delincuente. Totalmente, totalmente. Acá tengo una... Bueno, eso a mí me pasó. Me pasó, nosotros teníamos un negocio con mi mamá, unos días antes me habían entrado a robar al negocio justamente,
Y un día a la noche entra un chico con todo esto, ¿no? Alta llanta, venía corriendo agitadísimo el chico, y me compró un par de auriculares porque me dijo que venía corriendo, o sea, había salido corriendo del barrio porque le habían querido robar y pasó a perder los auriculares y pasó a comprarse un par de auriculares. Y yo, en la desesperación, pensé que me iba a entrar a robar igual porque estaba tal cual, así como con alta llanta, todo, y no, sin Todos embargo, no. Todos somos prejuiciosos. Todos Profe, yo cometemos... creo que Sí, acá aspirante Cartoon dice, sí. creo que ahí estamos viendo, si lo vemos de un punto de vista, estamos, ¿cómo se dice? Discriminando mucho a una persona por el tema de la vestimenta, ¿no? Como esa alta llanta, todo esto, aquello. Pero nunca hablamos de eso, de los políticos que roban también. Como decía un compañero ahí, lleva traje y corbata. De esto nunca decimos nada, ¿no? Por supuesto. Es una opinión que tengo yo de... Y tenés razón, ¿eh? Yo creo que tenés Claro, razón. porque si usted se pone, a ver, disculpe que le interrumpa, capaz viene un hombre que tiene traje y corbata, y del otro lado viene el pibe que, como que estamos Nuestro amigo hablando, de las altas llantas. claro, ese, y nosotros obvio que vamos a ir por el camino que va el hombre de traje y corbata, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya tenemos esa idea que nos meten en la cabeza, o que vemos, que el delincuente siempre es el que, o sea, por la aportación de cara, digamos. Profesora, Sí, yo creo que también por ahí va de una opinión mía, es que todos nos dejamos llevar por la sociedad y hoy, por ejemplo, vi un video donde había una niña de tez morena que estaba sentado al lado de un cantero y estuvo parada sobre una hora estuvo parada. Y solamente una persona se acercó a preguntarle si estaba perdida. y el mismo experimento con una nena rubia con vestido fue distinto. Sí, fue muy distinto a lo primero, la primera situación. Disculpe, aspirante Amado Laureano. Sí. Yo creo que también no es por una cuestión de prejuicio, sino que por ahí ve una persona a uno que está, por ejemplo, acá en mi barrio, que está... no hay luces porque las rompen para que no los vean cuando se meten en los pasillos, y los ve que está un grupito de 3 o 4 todos amontonados, encapuchados, encima con la bufanda, con el barbijo, te da miedo pasar, porque es obvio que vos vas a creer que te va a robar. Aparte pasás y te queda mirando todos como con una mirada intimidante que tenés que agachar la cabeza y seguir derecho. No es algo sino por prejuicio a veces, sino que realmente están esperando algunas personas el paso en falso tuyo para poder clavarte el hacha, por así decirlo. Yo creo que ha quedado claro que todos estamos plagados de prejuicios, que en definitiva, que los traemos de todos lados, dados por la sociedad, por la familia, por la experiencia. Ahora bien, ustedes van a tener que empezar a deshacerse de estos prejuicios, porque además, cuando empiecen a trabajar, se van a dar cuenta que la cárcel no está poblada de pibes chorros en los términos en los que lo venimos hablando, y se van a encontrar con un montón de personas y con historias muy distintas. Lo que a mí me importaba que ustedes se den cuenta es que cuando hablamos del hombroso nos parece una locura, pero que no es muy distinto a la aportación de cara, que suena más lindo y es políticamente correcto, pero en definitiva es lo mismo. Uno es labio leporino, el otro es alta llanta. ¿Entiende esto? Muy bien. Del hombroso hubo mucha gente, del positivismo, etcétera, etcétera, pero me interesa que hagamos pie en José Ingenieros, que fue un argentino, un criminólogo argentino, que el mérito, si se quiere, de José Ingenieros fue que empezó a hablar, por lo menos en el país, de un tratamiento. Porque imagínense, si nosotros, y voy a ir a los extremos, si nosotros nos ubicamos en donde está el hombroso, básicamente el delincuente, que era delincuente por tener labio leporino, era irrecuperable, no teníamos más nada que hacer. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que decía el hombroso, esta persona tenía características de las cuales no podía escapar. Entonces no tenía ningún sentido más nada. José Ingenieros lo que habla es que hay que realizar tratamientos readaptativos focalizados en cada una de las personas y todas aquellas circunstancias que las llevaron a delinquir. ¿Qué significa esto? Que nosotros terminamos pensando, y que es lo que yo pienso, y la mayoría de la gente piensa, que los factores que llevan a delinquir son multicausales, no hay un solo motivo. Y después también hay un porcentaje que es imposible de determinar, de investigar, porque cuando volvamos al ejemplo de la película Esta ciudad de Dios, o al ejemplo que hablábamos la clase pasada, estos dos chicos que cometen un delito, uno con una realidad y otro con una realidad totalmente distinta, ¿lo recuerdan? Y en realidad cualquier persona diría, pero no entiendo, el que cometió el delito, que tenía una familia, educación, trabajo, salud, llegaba a fin de mes, tenía una casa, ¿para qué comete un delito? ¿Qué lo llevó a cometer el delito? Más allá de que, obviamente, las motivaciones son distintas para cada persona. ¿Se entiende? Profe, igual José Ingenieros era una persona racista. Creo, si no me equivoco en lo de que leí el texto, es una persona que hacía mucha excepción con respecto a los nativos y la gente de color. Está bien, lo que pasa es que en la época de José Ingenieros, su mérito fue hablar de tratamiento. En ese momento, por eso vieron que yo al principio les dije, todos los criminólogos están
impregnados por la realidad del momento en el que vivieron. Entonces, hay cuestiones que son, por ejemplo, en determinados momentos de la historia de la humanidad, es imposible separar cualquier pensamiento del pensamiento de la Iglesia. Entonces hay que entender el momento en el que estas personas surgieron. Todos tienen un dejo de racismo. Si aparte me dicen que José Ingenieros era racista, al Hombroso no sé, que lo colgamos directamente. ¿Se entiende? Por ahí ¿Alguien tiene alguna pregunta? La política y la religión siempre tuvieron... Están íntimamente ligados, pero a ver, claro. la religión, no es que la política y la religión están ligados. La vida de las personas está impregnada por conceptos morales, que como dijimos la vez anterior, los conceptos morales vienen de la religión. ¿Se acuerdan que en la clase pasada nosotros hablamos que cómo se establecía el delito? ¿Y se acuerdan que hablamos del amante y del delito de adulterio? Que cómo antes era así, que hoy sería impensado, pero eso también respondía a una determinada realidad social de ese momento. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. profesor. Sí. Y estas cuestiones también tienen que ver con la política criminal y las cuestiones que como Estado decidimos perseguir y de qué manera perseguir. Y ahora se los voy a linkear a todo esto con salidas alternativas de conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? De la misma manera que en un momento había un delito que penaba la infidelidad de la mujer de una manera, que se acuerdan que era tener una sola relación sexual con un hombre, mientras que el mismo delito respecto del hombre se configuraba cuando tenía al amante viviendo en su casa, más o menos. ¿Se acuerdan esto? Si no, no era eso. Tener relaciones sexuales con 25 mujeres por día fuera de su casa no era considerado infidelidad. Hoy en día eso es impensado. Por eso el legislador decide sacar este delito. Lo mismo sucede con las penas. Ustedes tal vez son muy chicos, pero les voy a preguntar, ¿saben quién fue Axel Bloomberg? No. No, profe. Axel Bloomberg fue un chico que en el año 2001, voy a chequear bien el año, era un chico que estudiaba ingeniería. Exactamente. El padre salió y... 2000 poquito. ¿Cómo? En el 2004, fue un chico que le metieron un balazo en la cabeza, ¿no? Sí, bueno. El padre salió a hacer una ley. ¿Qué pasó con esa ley? A ver, ¿qué saben? ¿Alguien sabe? Registrar la ley, la línea telefónica a su nombre. Una de las leyes. Axel Bloomberg era un chico de 20 y pico de años que estudiaba, era como un chico bueno que tenía una novia amorosa con una familia divina, era hijo único, estudiaba ingeniería, era deportista, buen estudiante, rubio de ojos celestes, era el combo. Estoy siendo irónica con esto. ¿Por qué lo digo? Porque eso contribuyó un montón a lo que sucedió después. Este chico fue secuestrado por una banda aleatoria, no era ni de una familia sumamente poderosa ni nada por el estilo, y extorsionaron a la familia de él para que pague un rescate, etcétera, etcétera, y a Axel lo terminan matando en el año 2004, efectivamente. Su padre peregrinó por todos lados e insistió con lo que se llamó la ley Bloomberg, que modificó el Código Penal. La ley Bloomberg, básicamente, lo que dice es que cualquier delito que sea cometido con armas de fuego va a estar agravado. Es decir, implementó una agravante genérica en todos los delitos. ¿Se entiende esto? ¿Necesitan alguna aclaración? No, está bien, profe. Muy bien. ¿Qué significa esto? Antes, el delito de homicidio era lo mismo si te mataban con un cuchillo, con una piña o con una pistola. A partir de la modificación, de la introducción del agravante por la ley Bloomberg, del artículo 41 ter del Código Penal, si yo te mato de una piña o te mato de un susto, voy a tener una pena distinta que si te mato con un arma de fuego. ¿Por qué hicieron esto? En ese momento en la provincia de Buenos Aires sigue habiendo este problema, pero... Sale el tema del dolo o la alevosía, ¿no? A raíz de eso. No, eso es viejísimo. Esa agravante es vieja. Hay un problema enorme que sigue existiendo con las armas de fuego. Claramente, para tener un arma de manera legal, tengo que estar registrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos que hay un comercio ilegal de armas que existe. Se establecen muchas políticas y se entiende que esta circulación de armas aumenta la gravedad de los delitos. Hay un montón de políticas que se llevan a cabo, políticas de desarme. Por ejemplo, en una época te pagaban si entregabas un arma no registrada. ¿Qué sucedió con la ley Bloomberg? Imagínense, año 2004, veníamos de la crisis del 2001, país incendiado, con una conflictividad social enorme. Entonces, había algo así como un reclamo social de que se agraven las penas.
¿Cuándo el Estado decide tener una pena más grave por un delito que por otros? Cuando tienen una realidad que así lo exige. Entonces, como Estado salen a decir, yo voy a darle una pena más grave a este delito porque no quiero que suceda más. En estos casos, el Estado entiende que la pena tiene una finalidad de prevención general. Esto ya lo hemos hablado, la prevención especial y la prevención general. ¿Qué significa la finalidad de la pena como prevención general? Significa que yo como ciudadano, al ver que el delito que pretendo cometer tiene una pena muy alta, voy a decir, no, mejor no lo cometo. La función de la pena como prevención especial, ¿cuál es el efecto que genera? Yo veo que a mi vecino lo condenaron a una pena gigante por determinado delito, entonces elijo no cometerlo. ¿Se entienden estos conceptos? Profesora, Sí, sí. disculpe, ¿eso es como en el texto del último ratio, que decía algo de la medida de la llamada prevención técnica? ¿O eso nada que ver? ¿Prevención técnica decía? Sí, prevención técnica. Está bien. Profe, respecto a ese PDF, no sé si después podemos repasarlo bien porque yo no entendí, me enteré muy poco de lo que hablaba. Después vamos a eso. Sí, a ver. Cuando hablan de... A ver, ¿me podés repetir la pregunta de esto de la última ratio? Sí, habla sobre la medidas de la llamada prevención técnica. Esto es el empleo de medidas con los que se puede despedir desde un principio o se puede dificultar la comisión de delitos de manera que, si bien no hay que esperar una reducción, hace... Esto hace referencia a otra cosa que ahora te voy a explicar. Hace referencia a salidas alternativas. ¿Cómo? A las condiciones físicas del lugar. Hace referencia a salidas alternativas. Última ratio significa última razón, último recurso. Ahora vamos a hablar de eso. Ahí estaría hablando sobre la mediación, la conciliación y Ahí el sí. arbitraje y negociación, ¿eso no? Exactamente. Ahí vamos. Sí, ahora vamos a eso. Volvamos a lo que estábamos hablando. ¿Se entiende esto de la política criminal cuando, teniendo en cuenta la finalidad de la pena, decide agravar o no algún delito? Les voy a dar otro ejemplo. ¿Vieron esta asociación Estrellas Amarillas? ¿Alguien sabe lo que es? No. ¿Puede ser que sea la de los accidentes que los ponen para concientizar a la gente? La Asociación Estrellas Amarillas es una asociación de familiares de víctimas de siniestros de tránsito. A mí también me cuesta sacarme la palabra accidente. ¿Qué significa esto? ¿Qué sucedió con esto? La Asociación de Víctimas de Siniestros de Tránsito en algún momento pidió que se endurezca la pena para determinados hechos de tránsito. Entonces, el artículo 84 bis del Código Penal estableció que cuando este siniestro de tránsito se cometa bajo los efectos del alcohol, estupefacientes, manejando a más de 30 kilómetros del máximo permitido, o que haya pluralidad de víctimas o con alguna temeridad especial, la pena de ese hecho va a ser más grave que la de un hecho de tránsito sin estas características. ¿Por qué? ¿Qué sucedía? Como estaban equiparados, teniendo en cuenta la escala penal, una persona que había matado a otra mientras manejaba un vehículo automotor, doy un ejemplo, alcoholizado, podía tener una pena de ejecución condicional. Y esto era como que no resultaba adecuado para la realidad de ese momento. Por eso se decide la modificación del Código Penal y agrava las penas en esos casos. Y estas son decisiones de política criminal. El legislador dice, tenemos que penar más severamente determinados delitos, porque estamos viendo que están sucediendo mucho, por ejemplo, y una de las medidas para ponerles un freno es agravando la pena, porque entendemos que la pena tiene una función preventiva. ¿Lo comprenden? ¿Qué significa esto? Si están alcoholizados, no manejen. ¿Por qué? Porque hoy en día, si estando alcoholizados lesionan o matan a una persona, tienen prisión efectiva. Porque el Estado entendió que era una situación tan grave que ameritaba prisión efectiva. Hay una historia muy... Profesora. Sí. ¿Y si es menor de edad? ¿Y si qué? ¿Y si esa persona es menor de edad? ¿La que manejaba o la que Sí. matan? No, la que manejaba y causó el accidente y la ¿Vos me muerte. querés preguntar algún hecho que conoces? Exactamente. A ver, ¿qué tenemos? ¿Un menor de edad de cuánta edad? ¿De cuánta edad? 17 años. Es menor punible. ¿Y qué pasó? No, causó un accidente y la muerte de una persona con la cual iba, por mal decir, o sea, drogado y alcoholizado, y a causa de eso hizo que su propia pareja que iba de acompañante terminara con el rostro destruido y la muerte de una persona mayor de edad. Hasta ahora yo lo veo al muchacho y está libre.
Una ¿Por qué duda era que menor al quedó momento sin- del... A ver, Sí, que sea menor, en este caso en particular, no significa nada. Al menor se le da el tratamiento de menor. ¿Qué significa eso? Tienen un proceso paralelo en el que se hace un juicio de menor, en el que se declara, por ejemplo, su responsabilidad, pero se le tiene que dar, pero se difiere la imposición de la pena hasta que esa persona menor de edad haga un tratamiento tutelar. Insisto, es menor. Va por él. Sí. Aspirante Laureano Armador. Sí. Quería hacer una consulta. ¿No tendría que ser en realidad, o sea, tendría que ser que, por ejemplo, si ese menor comete un delito de una persona mayor, se tendría que ser penado como una persona mayor? Porque si tuvo la capacidad de agarrar un auto, por ejemplo, que dijo el compañero, y drogarse, y cometer un delito, tendría que... La minoridad dice que si sos menor de 16 años, no sos punible. 16 y 17 sos menor punible y se te da tratamiento de menor. Será otra discusión la baja de la edad de imputabilidad. Pero son dos mangos aparte. Y una vez ya cumplido los, profe acá aspirante Catrín, y una vez ya cumplido los 18 años, ¿se le hace una causa, algo? No, la causa la tiene desde el momento que comete el hecho. La causa la tiene. Solo que es distinta como el castigo, se puede decir, como mi manera de Es tratar. distinto el procedimiento. Yo lo primero que tengo que hacer es determinar si ese menor punible fue responsable, cometió ese hecho. Si determino que sí lo cometió, antes de decidir si le impongo o no una pena, le tengo que dar un tratamiento tutelar. ¿Qué significa eso? Que durante un tiempo determinado, esta persona tiene que hacer un tratamiento que será adaptado a la realidad que esa misma persona tenga, que desconozco cuál es. ¿Cuál es el tratamiento tutelar habitual? Hay muchos chicos, menores punibles, que son internados en un reformatorio. Hay chicos que son internados, chicos que se les pide que mantengan la escolaridad, depende, son distintas cuestiones. ¿Está bien? Y una vez que termina el tratamiento tutelar, yo como juez decido si resulta adecuado imponerle una pena o no. Si entiendo que ese tratamiento tutelar fue cumplido, les voy a decir una barbaridad, pero es para que lo entiendan. El tratamiento tutelar en los menores es el equivalente al tratamiento penitenciario en un mayor. Entonces, si terminado el tratamiento tutelar, yo entiendo que ese tratamiento fue adecuado y eficaz para su debida reinserción social, no necesito imponer pena. Ahora, si ese tratamiento tutelar no funcionó, le impongo la pena. ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien. ¿Impone la pena juzgándolo como mayor? No, porque el hecho lo cometió siendo menor. Hay unas particularidades. ¿Se entiende? Pero previo a la imposición de pena, se hace el tratamiento tutelar. ¿Está bien? Muy bien. Continuamos. De la misma manera que, como parte de la política criminal, el Estado decide qué tipo de hechos sancionar como delitos y qué tipo de pena más o menos grave ponerle, también existen las llamadas salidas alternativas al conflicto. ¿Qué significa esto? Nosotros dijimos que el derecho penal era la última ratio, era la última instancia, es la última posibilidad que yo tengo. Y en la mayoría de los... Profesora, Sí. ahí cuando habla de los derechos, de los delitos, cosas que las penas de ejercer el derecho penal, esos serían también los derechos, ¿cómo que se llaman? No me sale, intangibles, donde entran los delitos intangibles, por ejemplo, el delito contra el honor. O sea, que cambiaron la pena después del fallo Kimber en 2009. Que antes... Y cambió por multa ahora. Me parece que estás mezclando algunos conceptos. A ver. ¿Qué fallo de quién? Primero que delitos contra el honor no existen. Ahora se llaman delitos contra la integridad sexual. No sé si te referís a eso. Claro, algo así. Está en el artículo 109, 110. 119. Los delitos contra la integridad sexual, artículo 119 principalmente. No, yo creo que entiendo a lo que se refiere el compañero, pero no es contra la integridad sexual, sino que el caso Kimber es un caso que hace referencia a una crítica que hizo un opinólogo respecto a una sentencia, creo, si no me equivoco, y el Estados Unidos, o sea, la persona que el juez creo que había determinado la condena, le hizo como una denuncia y lo quería meter preso, pero Argentina modificó el Código Penal para que no lo metan preso y lo multaran en vez de que lo metieran preso, si no me equivoco. Claro, o sea, claro, sería como difamación, así, algo así, como un delito de difamación, algo así. ¿No te referís a las calumnias e injurias? A ver, pero no tiene que ver con esto. Digamos, todas las reformas que se hacen en el Código Penal, en este caso, tienen que ver con razones de política criminal y con la realidad de la sociedad de ese momento. Vuelvo al ejemplo originario porque me parece que es muy evidente. La infidelidad hoy no puede ser un delito. Y hace 50 años lo era. ¿Por qué dejó de ser un delito? Porque la sociedad cambió. Lo mismo sucede con el aborto. Hace 3 años, el aborto era un delito. Y la sociedad fue modificándose, después ustedes determinarán si es para bien o para mal, de manera tal que hoy
el aborto no es un delito. El hecho sigue siendo el mismo. ¿Qué cambió entre el año 1980 y el 2022? La sociedad cambió. Entonces, nosotros tenemos que tener un código penal que tipifica delitos que responden a los valores que tenemos como sociedad. Claramente, no podríamos tener como delito la infidelidad a una mujer en el día de hoy, porque no responde a los valores de nuestra sociedad. Yo puedo creer, pensar que está mejor, peor, ser infiel, infiel, pero en definitiva, lo que estamos todos de acuerdo, que es problema mío y no modifica la vida de nadie. Y que no atento contra ningún bien jurídico. Entonces, el legislador, que es el representante del pueblo, decide que eso no sea más un delito. Lo que vos me estás diciendo es una situación un poco más compleja porque tiene que ver con cuestiones de extradición y delitos cometidos en diferentes países. En este caso, por lo que vos me estás contando, al modificar, seguramente, no sé si el imputado era argentino, tenía que ser extraditado a Estados Unidos para cumplir la pena X que le habían impuesto. Y como nosotros no teníamos un delito equivalente, no fue extraditado. Tiene que ser así la situación, ¿puede ser? Sí, es algo similar. Pero eso tiene que ver con la extradición y con las reglas de la extradición. No tiene que ver con la política criminal. ¿Se entiende? No sé quién me lo había preguntado, creo que era Darío Quintero. ¿Entendiste lo que quise decir? No sé si estoy yo congelada o... No, se te escucha. Sí, se me escucha. Bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces con esto. Entonces, de la misma manera que el legislador establece que determinada conducta va a ser o no delito y determinada conducta va a tener más o menos pena, también entiende que el derecho penal es, como les dije, la última ratio. Y que en algunas situaciones se puede acceder a soluciones alternativas del conflicto. Y yo les dije que les iba a preguntar qué era una solución alternativa al conflicto. Así que los escucho. La Profesora, en esto... como... Sí. Sí, hable. Bueno, hablo yo. En esto creo que tengo un ejemplo particular. Mi padre, le habían vandalizado el auto, ¿no? Y una salida alternativa... ¿Qué significa vandalizado? Bueno, le rompieron la luneta, las cubiertas. Okay. ¿Quién se la vandalizó? Bueno, fue un vecino. Okay. Aparentemente tenía algún rencor el vecino. Y lo que resolvieron fue que se pagara la totalidad del daño material y no llevarlo a juicio. Llegan a un acuerdo, claro. Tal vez llegaron a una mediación, no a un acuerdo. Porque se juntaron las dos partes y llegaron a una mediación, a un acuerdo pacífico, sería. Estás mezclando conceptos. Vamos de vuelta. ¿Cuál es la situación que describe Alexis? Es la siguiente. Hay un hecho en el que seguramente al vecino se le imputó el delito de daño, ¿puede ser? Alexis, corregime. Y... Sí, no tengo muy bien las causas, pero sí, creo que fue algo de eso. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue dañar el auto. Porque, no sé, porque se enojó, porque tuvieron una discusión, porque le puso el sapito en su cantero. Cosas que suceden todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Yo como juez penal, lo único que puedo hacer es imponer una pena. Entonces, viene el vecino, yo le impongo una pena que en el caso del daño, salvo que tenga antecedentes y qué sé yo, no va a ser efectiva. ¿Y cómo termina la situación? Tengo un vecino con un antecedente penal y otro vecino con su auto roto que además tiene que arreglarlo. ¿Resolví el conflicto primario? ¿En qué mejoré la situación que tenían estas dos personas? En absolutamente nada. Porque tanto el papá de Alexis como el vecino que le rompió el auto terminaron en peor situación de la que tenían al principio de esta historia. Entonces, ¿qué hicieron en ese caso? Llegaron a una solución alternativa al conflicto. ¿Solución alternativa a qué? A la prisión. De esta manera, el vecino no tuvo un antecedente penal y el papá de Alexis pudo arreglar su auto. Eso es una solución alternativa del conflicto. Les voy a contar un ejemplo que para mí es sumamente claro y grafica lo que sucede. Cuando hay una pareja de padres separados, el padre, uno de los padres, no importa si es el padre o la madre, pónganle, tiene, que generalmente es el que no convive con los hijos comunes, tiene obligaciones alimentarias. Más o menos tiene que pagar cuota alimentaria. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Hay un delito creado por una ley especial que se llama incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. ¿Qué sucedió? Hubo un momento en el que eran tantos los madres/padres que no cumplían con su deber alimentario que se creó un delito. ¿Para qué? Como prevención. ¿Se acuerdan esto que dijimos? Cumplí porque si no estás cometiendo un delito. Porque antes la madre o el padre que no cumplía con la cuota alimentaria, y lo voy a decir así para que se entienda, no le pasaba nada.
Entonces, ¿para qué voy a cumplir con la cuota alimentaria si no tengo ninguna consecuencia? Bueno, con esta ley, que es la 14.396, o por ahí anda, vieron que yo les dije que no hay que acordarse las cosas de memoria, simplemente saber que existen. Con esta ley de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, se estableció que la madre o el padre, o quien tenga obligación alimentaria respecto de un menor, dice más cosas, pero vamos a hacerlo así facilito, estaba cometiendo un delito. Les voy a contar situaciones. Estaba la mamá, que tenía 2 chicos, separada, y el padre que no cumplía la cuota alimentaria. Tenían un acuerdo y el padre no lo cumplía. Y ella se presenta al juzgado de familia y dice, no lo cumple. Bueno, ok, intimémoslo. Y lo intiman y no cumple. Y a los 2 meses se vuelve a presentar. Y lo llaman. Y él dice, sí, bueno, me colgué el mes que viene. Y el mes que viene va y en vez de darle 10 le da 5. Le dice, te traigo los otros 5 la semana que viene. Y nunca viene. Y al otro mes, en vez de darle 10, le da 3. Y le dice, es que este mes tuve muchos gastos. Y así durante un montón de tiempo. Entonces un día la mujer, que se entera que existe esto, que está cometiendo un delito, le dice, te hago la denuncia penal. Y va a la fiscalía y lo denuncia por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Es un delito de requete contrafácil probanza. ¿Cumpliste? Sí, genial. ¿No cumpliste? Ahora, esa mujer, ¿qué sucede al final de este proceso? Condenás al hombre que no cumplió. Digo hombre, que se entienda que en este ejemplo en particular puede ser una mujer, no me importa. Este hombre es condenado. Y por ende, tiene un antecedente penal. Si teníamos la suerte que esta persona tenga un trabajo, probablemente al tener un antecedente penal, lo pierda. Y si no tenía trabajo, le truncamos cualquier posibilidad, porque como decíamos la vez anterior, uno va a buscar trabajo y te piden si tienes antecedentes penales. Y como cualquier excusa es buena para no contratarlo y hay tanta gente que necesita trabajo, ¿por qué voy a tomar a alguien con un antecedente penal cuando puedo tomar a alguien sin antecedentes penales? Entonces, esta señora, que estuvo durante 3 años dando vueltas porque el señor no cumplía con la cuota alimentaria, se va del edificio de tribunales en peor situación de la que entró. Porque ahora tiene un padre de sus hijos con un antecedente penal y sin trabajo. Pero tiene una condena. Y ella con la condena no le puede dar de comer a los chicos. Entonces pregunto, ¿esta señora terminó de mejor forma de la que empezó? No. No. ¿Qué hacemos entonces? Profe, aspirante Amador, ¿no tendría que, por ejemplo, los padres de... Por ejemplo, yo conozco un caso que pasa eso, que el padre no le paga a sus hijos y los abuelos le terminan dando la plata? Está bien, pero esos son 2 mangos aparte. Porque el padre ese ya incumplió. Permiso, profe. Ahí te doy la palabra, Mella. A ver, ese padre ya incumplió. El delito ya lo cometió. Que empiecen a pagar los abuelos, a los que se puede recurrir, es otro tema. Pero ese padre ya cometió el delito. ¿Se entiende? Mella, te escucho. Bien, ¿se le puede inhabilitar el carnet? O sea, ¿puede ser así también? No. ¿Por no pagar la cuota alimentaria? No, Nada que ver. pero hay algunos lugares que tienen un registro de deudores alimentarios y que, por ejemplo, no te dan un crédito. O, por ejemplo, te impiden renovar el registro. Ahora bien, pero no es la pena, digamos. Ahora bien, Profe, una pregunta. ya te contesto, Sergio. Quiero decir esto. Imagínense que, como lo condenamos a esta persona que ahora tiene un antecedente penal, que si tenía un trabajo lo perdió y que si no tenía ningún trabajo difícilmente lo consiga porque tiene antecedentes penales, que además justo vive en un municipio en el que al deudor alimentario no le renuevan el carnet de conducir. Y el señor dice, bueno, me pongo a trabajar de taxista. Y se le vence el registro en la mitad y lo va a renovar, y como es deudor alimentario, no puede. Estamos en el fondo del mar. Y esos chicos siguen sin comer. Sergio, te escucho. No, quería hacer una consulta. ¿Y cuál sería la salida alternativa en ese conflicto que dio el ejemplo usted? ¿Qué creo yo? Alguno debe estar pensando, pero se la lleva de arriba. ¿Quién está pensando eso? Yo no, profe, pero creo que tengo un caso que a mi hermana lo que hacía, fue muy personal, ¿no? Pero conozco un caso que, bueno, mi hermana se separó del marido, no le pagaban la cuota y ¿cómo es este? Y no les alcanzaba a mi hermana y a la nena para ir. Entonces, mi hermana le abrió una causa, creo, y como solución, si no me equivoco, del trabajo, directamente le descontaban la plata y se la pasaban a ella, si no me equivoco, si es lo que... Sí, eso se puede hacer, pero eso fue en familia. ¿Por qué? Porque en penal, yo como juez penal, impongo penas. Ahora bien, la historia que contó Alexis, del vecino que le rompió el auto a su papá y que llegaron a un acuerdo. ¿Quién pensó? Pero el vecino se la llevó de arriba. ¿Está bien? Genial. Profe, tengo una duda. Sí. Aspirante Amador. ¿Qué pasa si esa persona está ya presa pero tiene hijos? ¿Cómo hace para pagar? Es más complicada. Todas las penas
mayores a 3 años tienen la accesoria del 12, que suspende el ejercicio de la patria potestad. ¿Y después cuando sale tiene que pagar lo que le faltó pagar en esos 3 años? No. Se suspende el ejercicio de la patria potestad. ¿Está bien? Y pero acá, profesora, disculpe una consulta, Frente González. ¿Y quién en ese caso, cuando le quitan la potestad ¿quién le da de comer a esa criatura? La madre. Sí. O sea, ante el Estado queda totalmente el padre fuera de, como que no tuviera hijos. No, no es como si no tuviera hijos. Si yo tengo preso una persona de 20 años, Por eso no puede. si yo tengo una persona condenada a 20 años, y lo tengo metido en una cárcel durante 20 años, ¿cómo hace para darle una cuota alimentaria a la madre de sus hijos? Permiso, profe, yo tengo una duda. ¿No sería mejor que la pena sea de que el hombre tenga la obligación de salir a buscar un trabajo y darle una cuota alimentaria a sus hijos? Volvamos a la cuestión alimentaria. Volvamos a esta situación. Yo en estos casos, como en un montón de otros casos, entiendo que lo que corresponde hacer es resolver el conflicto primario. Entonces, como política criminal, los estados resuelven soluciones alternativas al conflicto. Les voy a dar las soluciones que establece el Código Procesal de Río Negro, pero pueden haber otras más. La primera situación que se puede lograr es la aplicación de un criterio de oportunidad. ¿Cuándo se aplica un criterio de oportunidad? Cuando el fiscal entiende que el delito es absolutamente insignificante. No les voy a dar todas las opciones, pero para que ustedes lo entiendan. O cuando ha habido una conciliación entre el imputado y la víctima. ¿Cómo se lleva a cabo esta conciliación? A través de una mediación o de un acuerdo entre las partes. La mediación, que uno dijo, hicieron una mediación. La mediación en realidad es una palabra lindísima que no hace otra cosa que referencia a 2 o más personas que se tratan de poner de acuerdo sobre una situación en particular que tienen. Entonces, vino el vecino del papá de Alexis, le dijo, mira, la verdad que te pido disculpas, me mandó una macana, me agarró un brote, estaba mal, no sé qué, estaba enojado, te ofrezco a pagarte el arreglo del auto. Y el papá de Alexis dijo, no, sí, está bien, la verdad que a mí lo que me interesa es que me pagues el arreglo del auto, porque la verdad que no tengo la plata para pagarlo y además tenemos que seguir siendo vecinos, no da que estemos con problemas, arreglemos esto así, a vos no te quede el antecedente y a mí me quede el auto arreglado. Y resolvemos la situación de manera pacífica. Esta es una opción. La otra opción es la suspensión de juicio de prueba. ¿Qué significa esto? Ante determinados delitos y ante determinadas características del imputado, que ¿cuáles son? Delitos que tengan penas menores de 3 años. ¿Por qué? Porque entiendo que no son delitos que comprometen gravemente el interés público. ¿Por qué digo esto? Porque se acuerdan que habíamos hablado que las penas y la gravedad de las penas, el monto de la pena, era un reflejo de lo que nosotros como sociedad entendíamos que era un delito más grave. La forma de determinar entre 2 delitos cuál es más grave, el más grave es el que tiene la pena más alta, más allá de todos los detalles de color que uno le quiera poner. Entonces, se entiende que un delito que tiene una pena de hasta 3 años de prisión no es un delito grave. Entonces, en los casos de un delito no grave, cuya pena, que no prevé una pena mayor a 3 años, y ante un imputado sin antecedentes penales, son 2 requisitos objetivos, podemos aplicarle una suspensión de juicio a prueba. ¿Qué significa? Yo, como Estado, le digo a ese imputado que no lo voy a llevar a juicio, todavía, con la condición de que, durante un tiempo que va de entre 1 y 3 años, cumpla con las siguientes reglas. Y le establezco reglas que quiero que cumpla. Básicamente lo que le estoy diciendo es, yo te voy a suspender el juicio, no te voy a hacer juicio por 2 años, siempre y cuando, o dicho de otra forma, con la condición que durante estos 2 años vos hagas determinadas cosas. ¿Qué son estas cosas? Pueden ser muy variadas. Por ejemplo, si estamos ante, voy a tomar el caso del papá de Alexis y le voy a agregar condimentos para que se entienda. Si el vecino del papá de Alexis rompió el auto porque estaba bajo los efectos del alcohol, yo tal vez le puedo poner como regla de conducta al vecino del papá de Alexis que haga un tratamiento para resolver su problema de adicción al alcohol. Porque evidentemente este problema de adicción al alcohol lo lleva a cometer delitos. O puedo decirle que haga un tratamiento psicológico. O puedo decirle que haga tareas comunitarias. O puedo decirle que haga un curso de manejo. Las reglas que se pueden imponer son infinitas y de la más loca variedad. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad las reglas que se tienen que poner, lo que dice el Código Penal es cualquier regla que contribuya a que esta persona no vuelva a cometer este tipo de delitos. Y volvemos a lo que venimos hablando antes. Si yo puedo entender qué es lo que llevó a esta persona a cometer un delito, puedo focalizarme en eso. En el caso particular, yo doy el ejemplo del deudor alimentario porque me parece una situación en la que resulta muy patente que con la denuncia penal y la condena penal, no solamente no le resuelvo el problema a la señora que vino a denunciar porque no estaba obteniendo cuota alimentaria para sus hijos, sino que lejos de solucionársela, le agravé la situación. ¿Qué sugiero en estos casos? Seamos creativos. Por ejemplo, decirle al señor padre deudor alimentario, bueno, vamos a hacer una cosa. Durante 1 año
tenés que comprometerte a abonar del 1 al 10 la cuota alimentaria. Si vos la abonás, yo no te llevo a juicio. Entonces tenemos un año para que esta persona pueda entender la importancia de pagar la cuota alimentaria para sus hijos y que no lo vuelva a hacer. Con la advertencia de que si vuelve a incumplir, no solamente va a ser llevado a juicio, sino que esta solución alternativa del conflicto no se le puede volver a conceder, porque se acuerdan que habíamos dicho que uno de los requisitos era no tener antecedentes penales. ¿Se entiende? Estas son situaciones en las que el derecho penal, que se dedica a imponer penas, trata de encontrar un salvoconducto para resolver el conflicto primario. El conflicto primario que hace restaura la paz social. ¿Por qué? Porque estas cuestiones suelen suceder, como les dije, conflictos familiares, conflictos vecinales, y por supuesto que no se aplican para aquellos casos en los que nosotros como Estado entendemos que estamos ante un hecho grave. Por ejemplo, otra cuestión que sucede es que los fiscales, que son los que se encargan de llevar adelante una investigación, en este momento y por cuestiones de política criminal, entienden que en todos aquellos delitos cometidos en contextos de violencia de género no corresponde acceder a soluciones alternativas del conflicto. ¿Por qué dicen esto? Porque si bien los delitos cometidos en contextos de género pueden ser delitos que prevean penas menores a 3 años, nosotros entendemos como Estado que los contextos de violencia de género son tan graves que corresponde que se les imponga una pena. ¿Qué quiero decir con esto? El delito de lesiones lesiones leves cometidos en un contexto de violencia de género tiene una pena muy chiquita. Tiene una pena menor a 3 años. Pero como está cometido en este contexto, entendemos que corresponde que se le imponga la pena y no la solución alternativa al conflicto. ¿Se entiende esto? Ahora me van a bombardear porque deben tener muchas dudas. Profe. Sí. En el caso de la suspensión de juicio y que se llega a un acuerdo, por decirlo de alguna manera, para el Estado o para, no sé cómo decirlo, para la institución, por ejemplo, padre que empieza a cumplir con esto, ¿es como un método de rehabilitación? ¿Se puede denominar como un método de rehabilitación? Sí, ponele. Ok, gracias. Sí. ¿Más preguntas? Profe, Sí. usted dijo una vez que cuando las dos partes llegan a usted a la juez es porque el proceso anterior ha fallado. Sí. Así es. ¿Por qué digo esto? No siempre, claramente, pero les voy a dar un ejemplo que es algo con lo que trabajamos hoy en día. Yo tuve esta situación hoy. Una mujer, en algún momento en el mes de septiembre, se separó del padre de sus hijos, su pareja durante 7 años, y un día él se puso violento con ella. Y ella hizo una denuncia en el marco de la ley 3040, que es la ley de violencia contra las mujeres, en un juzgado de paz de su localidad. Esta denuncia fue, la jueza de paz dispuso una prohibición de acercamiento de este hombre a esta mujer, y esta medida fue ratificada por el juzgado de familia. Ustedes dicen, bueno, fue ratificada, entrevistaron a la gente. No, fue ratificada y ya. Todo esto sucedió en el mes de septiembre. En el mes de febrero, esta mujer, por el motivo que sea, decide reanudar la convivencia con este hombre. Pero la prohibición de acercamiento seguía vigente. Entonces, retomaron la convivencia y a él se le imputó el delito de desobediencia. Voy a hacer otra aclaración. Si bien el delito de desobediencia es un delito con una pena muy chiquita, con lo cual ni siquiera corresponde imponer una prisión preventiva, el Código Procesal, modificado desde el mes de enero de este año, dice que en los casos de desobediencia, cualquier delito cometido en el contexto de género, el más habitual es desobediencia, puede tener prisión preventiva. Con lo cual, si un hombre incumple la prohibición de acercamiento, me resulta muy fácil como juez imponerle la prisión preventiva. Es gravísimo. Ahora bien, imagínense que en esta pareja pasamos de que ellos habían reanudado la convivencia a que él esté preso para acercarse a ella. Una locura. Pero una locura todo. ¿Por qué? Porque le impusieron la prohibición de acercamiento en el mes de septiembre y nunca nadie ni hizo un seguimiento, ni hizo un tratamiento, ni preguntó qué pasaba, ni averiguó cómo estaban los hijos en común de la pareja. Con lo cual, claramente, cuando llegaron a mi tribunal hoy, yo tenía una prohibición de acercamiento vigente, por ende un hombre que había cometido un delito, y una pareja que me decía, nosotros queremos volver a vivir juntos. Había fallado todo. Falló el juzgado de paz, falló el juzgado de familia, falló la CENAF, falló la oficina de género, falló la oficina de atención a la víctima. Cuando llegan a mi tribunal, lo único que puedo hacer yo es imponer una pena. No le voy a resolver el conflicto primario a esta gente. ¿Esto significa que la medida de prohibición de acercamiento estuvo mal impuesta? No, seguro que no.
Porque seguramente él fue violento con ella. Ahora bien, desde el mes de septiembre hasta ahora, lo que nosotros como No hubo seguimiento. lo que nosotros como Estado debimos hacer es, por ejemplo, un tratamiento psicológico a él para que no sea violento con su mujer. Un tratamiento a ella, ya sea psicológico o a través de grupos de autoayuda o a través de acompañamiento terapéutico, para empoderarla y darle las herramientas para que no tenga por qué tolerar ningún tipo de violencia. Un seguimiento por parte de la CENAF, porque esta pareja tiene 5 hijos en común. ¿Y qué pasó con estos niños en el medio? ¿Los niños dejaron de ver al papá? Esta mujer, cuando decide volver con él, ¿lo decide libremente? ¿O lo decide porque tiene miedo? ¿O lo decide porque como tiene 5 hijos no puede trabajar y si él no vive con ella no le da plata? No es todo lo mismo. Entonces, cuando hoy esta pareja llega a mi tribunal, yo solo puedo imponer pena. Y el conflicto que tienen hoy es mucho más grave que el que tenían en septiembre. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, Mella. Mella, ¿querías hacer una pregunta? Sí, sí. ¿Y cuál es la pena que usted le puso? Yo no le puse pena. Me interesa saber. Yo les voy a contar lo que resolví hoy. Yo no le puse pena. Todavía. ¿Qué hicimos? Hoy hablamos de todas estas cuestiones. La realidad es que hoy, si bien ella dice que quiere reanudar la convivencia, hoy nosotros no sabíamos, ellos no están viviendo juntos. Él no está preso, se fue a vivir a la casa de la mamá. Establecimos un régimen comunicacional para que él pueda tener contacto con sus hijos menores y que quien busca a sus hijos sea la mamá de él. Y mantuvimos la prohibición de acercamiento de él con ella, porque nosotros tenemos que determinar si ella está decidiendo libremente que quiere volver con él y no lo está haciendo, por ejemplo, presionada, o por ejemplo, por esta cuestión económica que yo les dije. Y eventualmente, si ella vuelve con él, queremos intentar que tenga las herramientas suficientes para no tolerar ningún tipo de violencia, ni física, ni psicológica, ni económica, ni abstracta, ni sexual, ni ninguna. La realidad es que hoy no teníamos esas herramientas. Quiero completar la idea. ¿Qué nos sucede también? Han pasado cosas tan terribles que uno es muy cauteloso con estas cuestiones. No podemos hacer futurología, pero uno es muy cauteloso. Entonces, por eso queremos tener el mayor grado de certeza posible de que ella, si bien no dudamos que fue víctima de violencia, porque como les dije, le creemos a la mujer, queremos asegurarnos que ella hoy quiera volver con él lo suficientemente empoderada como para no volver a tolerar una situación de violencia, que lo esté haciendo libremente y que además él, a quien mientras tanto le di un tratamiento psicológico, no vuelva a cometer actos de violencia contra ella. Ahora te escucho. Bien, ¿y cómo sabe usted que ellos están cumpliendo en este momento con lo que usted le impuso, con lo que usted le dijo? Que no volvieron a convivir. Porque él tiene una defensora que le explicó mucho, que por favor, pusimos una prohibición muy corta por el término de 20 días, hasta que podamos terminar de evaluar la situación. Él tiene una defensora que se sentó y le explicó, le dijo, no tomes contacto con ella, no te acerques a ella porque vas preso. Vas preso significa, vas preso, perdés tu trabajo, no puedes ver a tus hijos y si había alguna posibilidad de que vuelvas con ella, la perdiste. Lo cual es toda una realidad. ¿Se entiende? Pero nos pasa esto, tenemos que tener más herramientas para evaluar la situación. ¿Le sirve a alguien que yo a este señor lo condene hoy? No le sirve a nadie. El señor es empleado municipal. Tiene un antecedente penal y en 2 minutos pierde el trabajo. ¿Se entiende? Profe, ¿y qué sucedió ante esa decisión? ¿Cómo fue el accionar de las dos partes? ¿O no estaban juntas en el momento? No estaban juntas porque tienen que un acercamiento. No estaban juntas. Ah, está bien. Pensé que en el momento de decidirse están juntas. Imagínate si yo tengo una víctima de violencia de género, a la que le digo, bueno, nos vamos a juntar con tu agresor para que tratemos de llegar a un acuerdo. No hay ninguna posibilidad de acuerdo porque tengo una víctima amedrentada, que tiene miedo, que se siente amenazada. Jamás podría exponer a una víctima a eso. Yo tengo que cuidar a la víctima. Pero también le tengo que resolver el conflicto primario. Y ella, al día de hoy, dice, yo quiero volver a vivir con él. ¿Se entiende? ¿Y se entiende cuál es el sentido de las salidas alternativas al conflicto? Sí, sí. Bueno, a ver, la idea de hoy era terminar 8:30 para que ustedes estudien y vamos a hacer lo siguiente. Clase que viene, nos vamos a juntar a las 6. De 6 a 7 contesto preguntas. Las preguntas no van a ser, ¿qué pasa si yo no me saco un 6 o no apruebo? ¿O qué pasa? ¿Cuánto necesito para aprobar? Las preguntas son de contenido. Dudas que tengan. No me las manden por los mensajes estos de la plataforma porque no las puedo ver todas. Se contestan en clase durante 1 hora, preguntas concretas, dudas que tengan de examen. El examen va a ser un verdadero y falso con entre 10 y 20 preguntas. ¿Cuánto tenemos? ¿Qué tiempo tienen para hacerlo?
Generalmente para 20 preguntas doy 50 minutos. Es muchísimo tiempo. Perdón, profe, no escuché. ¿Cuánto? Pregunta más rápida, me acabo de escuchar. 50 minutos aproximadamente. Es muchísimo tiempo. ¿Qué me van a decir? Ah, ¿es a libro abierto? Sí, por supuesto que es a libro abierto. Todos pueden tener los libros ahí. Ahora, el que no leyó, no estudió y no estuvo en las clases, puede tener toda la bibliografía y no va a poder hacer el examen igual. ¿Se entiende? Con respecto al PDF que estuvimos leyendo sobre la pena y el último ratio, eso es más o menos lo que va a tomar de las preguntas. Sobre todo Elbert. Los 5 capítulos de Elbert, de ahí van a salir las preguntas. ¿Está bien? ¿Lo mandamos en Word? No, no lo van a mandar. Perdón, el examen se hace en la plataforma. Ah, bueno. Vale, ¿cómo es introductorio, por ejemplo? En el curso introductorio, ¿cómo funciona? Se escucha horrible. ¿Qué me preguntaban? ¿Qué me preguntaron? Permiso, profe. Sí. Aspirante, agente Mella. Sí. Le quería preguntar que si se llega a traer ¿cómo es? La plataforma, ¿qué sucede? ¿O es imposible? Nunca me pasó. Ah, listo, no, me quedo tranquila entonces. No, bueno, a ver, nunca pasó. ¿Hoy no pasa el link de asistencia, profesora? Nunca pasé el link de asistencia. ¿Ah, no? ¿Cómo es eso? Ah, no, porque todos los otros profesores pasaban un link de asistencia. Miren, es como le dije yo la primera clase. Ustedes son libres de venir a la clase o no. Reconozco que debo ser creo que la única que tiene clase sincrónica todas las semanas. Ustedes deciden si quieren participar o no. Entiendo que se les da poco tiempo de clase y créanme que los exámenes surgen de las clases. Ustedes pueden participar o no, pueden conectarse y no estar, pueden silenciarme, pueden hacer lo que quieran. Esto tiene que ver con la responsabilidad de cada uno. El requerimiento es que aprueben los exámenes. ¿Está bien? Muy bien. Nos vemos el martes que viene a las 18 horas puntual. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.